Dios les bendiga, hermanos, en esta noche tan bonita del 12 de agosto del año 2020. Son las 9:50 pm acá en Yuma, Arizona. Y en este día pues vamos a hablar de otro tema bien interesante en otra edición más de Historia Bíblica Misteriosa. Mi nombre es Denis Feliciano, ¿verdad? Y el tema de hoy que vamos a hablar es el tema de la decisión 2020, ¿verdad? Decisión 2020 que tiene que ver con el voto o el voto electoral que nosotros tenemos que ejercer como ciudadanos de un país, especialmente ciudadanos americanos, ¿verdad? Vamos a hablar en este día, ¿verdad? De las diferentes de gobiernos y vamos a hablar algunas cosas como también 14 veces que aparece la palabra gobierno en la Biblia. Pero vamos a entrar a lo que sí, lo que es el gobierno, porque el tiempo apremia. Y dice, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del Estado. El gobierno, en griego, que venen, pilotar un barco, quiere decir que eso es en griego. También dirigir o gobernar. Es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general, ejercicio del poder ejecutivo del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal órgano, que puede estar formado por un presidente o un primer ministro y un número variable de ministros. El que la constitución o la forma fundamental de un Estado atribuye la función o el poder ejecutivo y que ejerce poder político sobre una sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier comunidad política. Más estrechamente, el gobierno significa o el conjunto de ministros, es decir, es sinónimo de gabinete. Son las definiciones formales de lo que tangiblemente es un gobierno, pero sustancial e intangiblemente el gobierno de un Estado comprende el conjunto de intereses vitales que ejercita y defiende a través de los objetivos nacionales permanentes. Estos son pautas o normas de conducta inalterables en el arte de gobernar, como la vigencia de la integridad territorial o de la división del poder en tres ramas, para lo cual por periodos que varían entre 4 y 6 años. Generalmente se identifican cuáles objetos nacionales actuales conducen a la vigencia de los intereses vitales, cualquiera que sea orientación ideológica y filosófica del gobierno de turno. Vamos a hablar de los diferentes planes de este tipo de gobierno. Está número 1, la autocracia, que la autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder de una sola figura. La democracia, que es la que está supuestamente en Estados Unidos, ¿verdad? La que tenemos ahorita. Los sistemas democráticos incluyen participación de la población general en toma de las decisiones. Esta participación puede ser más notoria como en la democracia directa o más remota como sucede en la democracia representativa. En los estados modernos con millones de personas se dan formas, básicamente formas de democracia representativa, con la posibilidad de referenda y plebiscitos sobre las cuestiones particulares que usualmente obligan al gobierno a dirigir entre los más alternativas según el voto mayoritario de la población. Vamos ahora a la democracia clásica o occidental. Dice, de acuerdo al reconocimiento filosófico catedrático Ismael Iván Centella Solorio y en conjunto con catedráticos, la base de reconocimiento a la eminente dignidad humana basado en la organización estatal en un objeto de fomentar las múltiples posibilidades que derivan de dicha persona. La forma de gobierno se basa
en el predominio de la mayoría, pero con respeto a las minorías, lo que conduce al pluripartidismo. Perdón. En cuanto a la funcionamiento que se señala, vamos a hablar ahora a la democracia directa. Ese gobierno directo es aquel que el pueblo ejerce directamente las funciones del gobierno, actúa realizando actos de gobierno sin representantes. Este régimen no existe actualmente y puede afirmarse que nunca se realizó en algún estado alguno. Solo ha sido posiblemente en pequeñas circunscripciones, municipios, cantones o suizos. Vamos a hablar de la democracia representativa. El gobierno representativo es aquel en el cual las funciones del gobierno son realizadas por los representantes del pueblo. La democracia, vamos ahora a la democracia semidirecta. El régimen semirepresentativo es aquel que participa en ambos sistemas, gobierno. El gobierno se realiza indirectamente por medio de representantes, pero el pueblo realiza directamente algunos actos de gobierno, es decir, que no limita su intervención al sufragio, sino que a veces utiliza formas de gobierno directo, plebiscitos, referéndums, iniciativas populares. Todas estas cosas son los tipos, ¿verdad?, de democracia y hemos dicho de este gobierno que existe actual, del gobierno especialmente democrático. Nos vamos a entrar al gobierno comunista, socialista, esas cosas, porque son cosas que de verdad son diferentes y a la misma vez pues trae una manera, otro cambio que a veces son más negativos que positivos. Tenemos países que son comunistas como Rusia, la China, Cuba y Corea del Norte. Son algunos de los ejemplos que podemos usar, que son países comunistas que están actual vigentes en estos días. Pero la mayor cosa más importante es votar en el día 3 de noviembre, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que ejercitar como ciudadanos americanos, como ciudadanos de un país que somos demócratas, y que tenemos que usar la sabiduría de Dios para ejercer nuestro voto. En estos días tenemos un montón de cosas que están pasando, tanto negativas como positivas a la misma vez, y para diferenciar esas cosas que están pasando necesitamos bastante discernimiento de lo alto para distinguir entre el bien y el mal de lo que está pasando. Ahora, si miramos por la palabra de Dios cómo distinguimos una cosa de la otra, la palabra de Dios dice que por los frutos uno conoce, ¿verdad?, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Las cosas que son de Dios traen cosas buenas, cambios positivos, cambios que van no tan solo a cambiar la sociedad, sino que va a dirigir la sociedad hacia Dios. Mas sin embargo, lo que no es de Dios trae cambios negativos que en vez de atraer la gente o el ser humano hacia Dios, lo distrae, lo aleja de Dios completamente, o si no lo convierte, lo deja paralizado por un tiempo. Y esas cosas tenemos que evitar como cristianos, como seres humanos que buscamos de Dios, que creemos en Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, de corazón. Y para evitar caer en un error grandísimo, pues tenemos que dejarnos dirigir por Dios, pero tenemos que votar, mi hermano. No podemos quedarnos atrás en un acto tan grande como es este, porque esas son cosas que determinan los cambios, tanto positivos como cambios negativos en un país. Y si estamos buscando cosas positivas para poder ayudar a la sociedad y a la gente que necesitan, tenemos que votar, tenemos que ejercer nuestro voto. Y ahorita mismo, si miramos el tiempo que nos queda, menos de 3 meses, estamos ya para ir a las elecciones generales, para dirigir el líder de este país. Y tenemos que pensar, ¿verdad?, que si una persona está dejándose llevar por las cosas que Dios manda, de acuerdo a su palabra, y está tratando de ayudar al pueblo lo más que se puede a pasar los momentos difíciles, ¿verdad?, tanto económicamente como espiritualmente, y ofreciendo ayuda de diferentes variedades de cosas, pues tenemos que tomar eso en cuenta y pedirle a Dios por tales representantes, traer líderes para que sean siguiendo dirigidos a través de su palabra, su poder y su unción. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte también como cristianos. Nosotros tenemos que votar.
Y si no podemos votar porque no estamos decididos a hacerlo, ya porque tenemos fidelidad a un partido, a una persona particularmente, tenemos que poner la cosa bajo la dirección de Dios, dirigirnos por la palabra de Dios, por lo que Él nos dice, y mirar, comparar qué son los actos que más bíblicamente podemos nosotros apoyar como cristianos. Pero no quedarnos atrás pensando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer más adelante, o dejarlo para las próximas elecciones, porque ya puede ser muy tarde y la persona equivocada puede entrar en el poder tanto para destruir al país como también dejarlo en totalmente ruina. Y está en nosotros como personas, ¿verdad? Especialmente como cristianos que buscamos de la presencia del Señor constantemente, cada día, ¿verdad? Con nuestras vidas, tenemos que pensar sabiamente y dirigirnos por su palabra, como había dicho hace unos minutos, para tomar tan decisión. Recordar y mirar no lo que le dicen las noticias, sino analizar nosotros mismos, escudriñar las cosas buenas que hay, para entonces llevarlas delante de Dios y que Dios nos dirija a hacer las cosas sabiamente como tiene que ser, rectamente delante de su presencia, pero no quedarnos sin hacer nada, porque no hay nada peor que una persona que pudiendo hacer algo no haga nada. Tenemos que hacer algo para poder traer cambio a este país o al país donde estemos, para que puedan haber cosas muy bonitas y puedan haber cambios positivos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a dejar aquí este video. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios los guarde. Comparta este video, denle like y suscríbase para así que siga recibiendo más de historias bíblicas misteriosas. Que Dios los guarde, que pasen muy buenas noches y hasta aquí dejamos esta edición de Victoria Bíblica Misteriosa. Amén.